Saludos, el Señor les bendiga. Espero se encuentren bien, con la bendición del Señor y estando en salud. Vamos a continuar con nuestra lectura de el Catecismo Menor de Westminster, la pregunta número 14. ¿Qué es el pecado? ¿Qué es el pecado? Estamos en esta sección del pecado y sus consecuencias. La pregunta número 14 dice: ¿qué es el pecado? La respuesta: el pecado es la falta de conformidad con la ley de Dios o la transgresión de ella. Voy a leer un versículo en primera epístola del apóstol San Juan, capítulo 3, versículo 4. Dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. El pecado, dice el apóstol Juan, es infracción de la ley. Está la ley de Dios y cada vez que el ser humano transgrede esta ley, comete un pecado. Hay primeramente un pecado que se le llama el pecado de comisión y que es hacer lo contrario que Dios ha ordenado para sus hijos. Ese es un pecado de comisión. Un segundo aspecto del pecado es el pecado de omisión. Es dejar de hacer lo que Dios quiere para sus hijos, lo que Dios tiene ordenado para sus hijos. Entonces tenemos pecados de comisión y de omisión, por hacer lo contrario a la ley de Dios o por dejar de hacer aquello que Dios quiere que hagamos. Por ejemplo, uno de comisión sería: Dios dice no matarás. Si alguien mata, es un pecado de comisión. Y de omisión sería cuando Dios dice ama a tu prójimo. Si no lo amo, estoy omitiendo algo que Dios quiere. Hay otros tipos, otras naturalezas del pecado. Algunos pecados son de naturaleza espiritual. Es decir, no llevan a cabo una obra, sin embargo, son pecados porque Dios es espíritu. Nosotros a veces tendemos a pensar que algunas cosas, al no llevarse a cabo corporalmente, como vivimos en el cuerpo, pensamos que no importan, pero a Dios le importa. Pecados como el orgullo, que es un pecado de naturaleza espiritual, o la lujuria, sin que se lleve esto a una actividad sexual, corporal, pero ya es pecado ahí en el corazón. Dios es espíritu y ve también esas cosas en el espíritu. Así que hay cosas que son por acciones, hay cosas que son por pensamientos, por omisión, hay cosas que son allá en lo interior, pero eso es pecado yendo en contra de la ley de Dios. Así que la pregunta 14 dice: ¿qué es el pecado? Respuesta: el pecado es la falta de conformidad con la ley de Dios o la transgresión de ella. Esta es la pregunta 14. Que el Señor les bendiga.